saludar a los parlamentarios que están en el Congreso, al diputado Puritico Echea, al diputado Girardi, al diputado Noma, también a la Fiscalía que está presente y a todo el personal de la Cámara, saludar igualmente a Rodrigo Peña. Y bueno, el acta de la sesión 76ª se da por aprobada y el acta de la sesión 77ª queda a disposición de las y los señores diputados. Señor secretario, entiendo que no hay cuenta... Perdón, presidente. Sí, presidente, sí. Llegó un reemplazo. Lo comunico al tiro. Perfecto. Comunicación del jefe de bancada de Renovación Nacional, por medio del cual comunica que el diputado Francisco Guiguren reemplazará en esta sesión a la diputada Camila Flores. El único documento en la cuenta, señor presidente. Perfecto. Bueno, vamos directamente, por tanto, a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto justamente iniciar la discusión particular del proyecto que venimos tratando, boletín número 14.045-07, sobre tipificar el delito de desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal por modo ilegítimo de afectación de las aguas. Tenemos como invitados también para que nos acompañen y puedan intervenir en la medida en que lo consideren necesario también y responder algunas dudas, consultas de los propios parlamentarios. A don Mauricio Fernández le damos la bienvenida, a doña Valeria Gelves y a don Rodrigo Peña. Nos encuentran a disposición de los diputados, de las diputadas, el comparado. Si es que es posible, de la Secretaría poder proyectarlo en la página, acá en... Sí, presidente, el tiro se va a proyectar. Perfecto. Que vayamos directamente revisando las indicaciones y podamos ir trabajando. La diputada Girardi está viendo la palabra, presidente. Diputada Girardi, tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Bueno, agradecida por la sesión una vez más. Solamente estuve revisando el comparado, presidente, y me parece que hay un error en los autores, porque tengo entendido que las indicaciones son tanto del presidente, diputado Ibáñez, como mías, ¿no? Y me gustaría que eso se pudiera corregir en el comparado, que las indicaciones, los autores de las indicaciones somos Ibáñez, Diego Ibáñez y Cristina Girardi. ¿Ya? Me parece que mi asesor envió un correo. Sí, voy a revisarlo. Solicitando ahí está mostrándose en pantalla. Sí. Claro, efectivamente, hay que agregar allí a la diputada Girardi, al diputado también, el diputado Sebastián Álvarez también la suscribe. Ya, me permite, presidente, mire, me enteré hace como 15 minutos de eso y el comparado ya lo habíamos distribuido y lo teníamos listo. Pero yo para la próxima lo arreglo. ¿Ah? No se preocupe. Ya, perfecto. Sí, no llegó solo el mail suyo nomás. Yo no tuve acceso a otro, pero yo ayer estuve sin energía, así que por lo tanto tampoco tuve mucho acceso a correo, así que les pido disculpas si hay un error. Perfecto. Gracias, María Teresa. De todas maneras, es correcto. Muchas gracias a usted, diputada. No hay problema. Sí, la diputada Girardi, Presidente, trabajó sobre la indicación. Sí. El diputado Linco está pidiendo la palabra. Diputado Linco tiene la palabra. Gracias, presidente. Una consulta. No sé si van a haber puntos varios en esta sesión. ¿No? Dejémoslo al final, diputado, ¿le parece? Terminamos la sesión a las 7:30. Está el fin de la sesión. Dejémoslo No sé, está... 15 minutos para puntos varios. Ya. Bueno, comencemos directamente con el trabajo de las indicaciones. Ya hemos discutido en una sesión completa, una sesión y media básicamente, el proyecto en bruto, el original, y varias observaciones se realizaron desde diferentes ONGs, tuvo FIMA, Nehuenco, Greenpeace, el propio Ministerio Público, también Modatima, conversando sobre algunas mejoras que se le podían hacer a este proyecto.
Con respecto a ese trabajo que quedó pendiente, que habíamos propuesto presentar indicaciones hasta el día de ayer a las 12, sin perjuicio de que por supuesto ahora se puedan presentar también las indicaciones que estimen pertinentes los parlamentarios. Y junto a algunos parlamentarios también, el diputado Álvarez, la diputada Girardi, tratamos de integrar todas estas visiones y hemos presentado algunas propuestas. También el diputado Asensio me estaba conversando por interno que lamentablemente no se va a poder conectar a la sesión, pero que también presentó algunas indicaciones que vamos ahora a proceder a revisar. Entiendo que también el diputado, estoy buscando... Bueno, el diputado Pansalía también ingresó algunas indicaciones. Lo que serían básicamente tres núcleos de indicaciones, las que plantea el diputado Pansalía, las que plantea el diputado Asensio y las que suscribimos junto a la diputada Girardi y al diputado Álvarez. Todas en general van en la misma dirección, así que espero que podamos avanzar lo más rápido posible, sin quitarle profundidad, por cierto, lo más rápido posible para que podamos, al menos en la próxima sesión, poder despacharlo a sala. Esas al menos eran las proyecciones que habíamos conversado cuando comenzamos a tramitar este proyecto. Así que adelante, si nadie tiene la palabra, adelante, secretaria, para comenzar con la lectura de la indicación. Ya, Ignacio va a dar lectura de las indicaciones, presidente. Perfecto. Ya. La primera indicación es la siguiente. Del diputado Ibáñez, claramente también de la diputada Girardi y el diputado Álvarez, para reemplazar el encabezado por el siguiente. Artículo primero. Incorpórese las siguientes modificaciones al Código Penal. Ya. ¿Sigue con las dos, Ignacio? Del diputado Ibáñez para modificar el artículo 21 del Código Penal en los siguientes términos. A. Intercálese en la escala general penas de crímenes a continuación de inhabilitación especial temporal para algún cargo u oficio público o profesión titular lo siguiente. Inhabilitación especial perpetua o temporal del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y exploración de aguas, incluyendo las concedidas por ley. Esa es la primera indicación, digamos, no formal, presidente. Perfecto. Bueno, la estructura de la indicación, para introducir, digamos, a su debate, dice relación con incorporar dentro de las penas que señalaban el proyecto original, que también hay algunas penas que se encontraban interesantes por parte de los expositores, justamente inhabilitar del ejercicio del derecho de aprovechamiento de agua y los derivados justamente por cometer alguno de los hechos, de las conductas tipificadas en este delito, justamente a propósito de establecer dentro de el artículo 21 del Código Penal una inhabilitación en este sentido para ser aplicada en particular a este proyecto. Eso es más o menos lo que intenta incorporar la indicación, porque luego abajo también se incorpora la suspensión temporal desde 5 a 20 años del ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces básicamente es una pena que no dice relación con una pena corporal de prisión, sino una pena de inhabilitación de un ejercicio de un derecho que hoy no existe en el Código Penal. Esa es básicamente la idea. Así que dejo la palabra abierta a los parlamentarios. Sí, presidente. Diputada Girardi. Sí, lo que pasa es que es obviamente coherente con el propósito del proyecto, porque los otros tienen que ver con cargos públicos, ya ocupación o asumir
las inhabilidades son respecto de cargos, oficios públicos o de conducir vehículos, etcétera, y obviamente tenía que estar como inhabilidad en la suspensión de los derechos de aprovechamiento de agua, que es mucho más coherente con respecto a el delito de robo de agua, ¿no? Por lo tanto, creo que es coherente en función de lo que está planteando el proyecto de ley. Me gustaría consultarle al Ministerio Público la opinión respecto de esta indicación. Mauricio. Muchas gracias, señor presidente. La opinión del Ministerio Público la va a dar Rodrigo Peña, porque lamentablemente yo estoy en dos comisiones al mismo tiempo y quiero ser bien sí, por supuesto. Serio en ese sentido, pero estoy disponible y espero reincorporarme apenas me suelte Seguridad Ciudadana. Gracias, señor presidente. Perfecto, Mauricio, no se preocupe. Adelante, don Rodrigo. No lo escuchamos, o al menos yo no lo escucho. No sé si ahí se escucha. Ahí sí, ahí sí. Sí, ya. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes también a todas las diputadas y diputados presentes y los invitados también. Bueno, como primera cosa, nosotros valoramos, lógicamente, la indicación. Solamente señalar que en este caso, y respecto de esta indicación, ¿cierto? Nos parece que a lo mejor podría dejarse solamente la suspensión como pena subsidiaria, ¿cierto? Como esta otra pena, ¿cierto? Esta suspensión del ejercicio de derechos de aprovechamiento, porque normalmente en el caso de las inhabilidades absolutas se refiere justamente a la detentación de algún cargo u oficio. Entonces, el hecho de ser qué sé yo, titular de un derecho de agua, ¿cierto? No sé, se ve un poco extraño, ¿cierto? Esta inhabilidad. Y creemos, ¿cierto?, que en el caso de la suspensión se logra el mismo objetivo, es decir, suspender temporalmente, ¿cierto? O incluso ahí se señala un plazo de tiempo bastante amplio, ¿cierto? El ejercicio de derechos de aprovechamiento de agua, creemos que a lo mejor podría ser más específico, ¿cierto? Pero en principio no tenemos ningún problema con que se mantuviera en cualquier caso esa situación. Solo lo decimos por un tema de coherencia respecto del resto de las inhabilidades que se entienden señaladas inicialmente. Daré la palabra a parlamentarios para que puedan comentar esta indicación, si no... Presidente. Sí, adelante, diputado Álvarez. Presidente, a mí me gustaría... El micrófono, diputado, por favor. Su micrófono. Gracias, ahí sí, presidente. Ahí sí. Presidente, sabe que a través suyo me gustaría también solicitar que el Ejecutivo se pudiese pronunciar respecto a este proyecto de ley, que pudiese también, dado que ha tenido una votación en general de manera transversal y que hoy en día a través de la indicación del diputado Ibáñez también se viene a mejorar algunos puntos que también habían sido observados por parte de los interlocutores la semana pasada. Y ha tenido este apoyo transversal precisamente el poder sumarse a su observación en esta tramitación de manera tal de tener su visión en esta discusión. ¿Por qué? Porque también habría que considerar algunos otros proyectos, por ejemplo, que se están tramitando en el Senado y que hoy en día justamente algunos de los temas que estamos tratando en este proyecto tienen que ver con justamente un proyecto que fue aprobado hace muy poquito en el Senado. Por lo tanto, a mí sí me gustaría el que se pudiese incorporar el Ejecutivo en la discusión de este proyecto y de esa manera que lo trabajemos bien y en los tiempos que nos concordamos, pero con la visión del Ejecutivo. Eso, presidente. Sí, no hay problema. Ahora, del Ejecutivo en esta comisión, como representante formal del Ejecutivo, le hemos extendido en su momento cuando estuvimos con el ministro
de Obras Públicas en esta sala de que estuviese permanentemente participando acá. Tendríamos, en este caso, digamos, siguiendo el hilo de lo que señaló usted, diputado, no podríamos votar, digamos, ahora ninguna indicación por no tener, digamos, la venia del Ejecutivo. Pero ningún problema que el Ejecutivo participe, que haga indicaciones. Yo la verdad es que estoy bastante abierto a que podamos generar un proyecto lo más consensuado y expedito posible, entendiendo que estamos de acuerdo con los principios. Presidente. Diputado Gerardi. Como sugerencia a lo que plantea el diputado Álvarez, podríamos avanzar en la votación de todas maneras, y cualquier observación que pudiera hacer el Ejecutivo, pudiéramos revisar la situación si es que el Ejecutivo quiere hacer alguna indicación en alguno de los puntos que nosotros hemos votado. ¿Ya? Pero en principio creo que si no sería suspender la sesión y esperar que el Ejecutivo se pronuncie. ¿Ya? Y yo creo que es más adecuado que podamos avanzar. Y lo otro, muchos de los proyectos que menciona el diputado Álvarez, ¿ya? No han terminado su tramitación. Estoy pensando en el Código de Agua, que lleva años, ¿ya? Y que quizás algunos de los temas que pudiéramos estar planteando aquí estén en otros proyectos, pero esos proyectos no han terminado su tramitación y probablemente nunca la terminen, ¿ya? Entonces, cualquier situación que aparezca en este proyecto y que esté en otro proyecto que está siendo tramitado, esto no impide que lo aprobemos acá, porque no sabemos el destino de los demás proyectos, ¿ya? Eso como observación solamente, presidente. Sí, de acuerdo, diputado Gerardi. De todas formas, yo no tengo ningún problema en solicitar también la unanimidad de toda la comisión para que podamos rediscutir algunas indicaciones que ya, por ejemplo, hayamos votado hoy día, pero que para la próxima semana, por ejemplo, el Ejecutivo venga con alguna propuesta distinta. No tengo ningún problema en ese sentido para justamente tratar de acercar posiciones. El diputado Fuenzalida tenía la palabra y luego el diputado Urruticoechea. Muchas gracias, presidente. Mire, la verdad es que yo creo que aquí muchos de los que integramos la comisión, algunos somos abogados, otros no somos expertos penalistas. Yo creo que muchas de las indicaciones van en el sentido correcto. Yo ingresé mi indicación por temas prácticos que uno ve que se dan en la realidad. Por ejemplo, los loteos, cuando una persona hace, no sé, un pozo para consumo humano que está, ¿cómo se llama?, permitido por el Código de Agua sin necesidad de constituir derecho, podría quedar encasillado en esta norma. Entonces, lo que quiero proponer yo, presidente, es que poder entregarle las indicaciones a la Fiscalía, ¿ya?, aprovechando que están participando de esta comisión, y creo que es muy importante su opinión, ¿ya?, porque hay que entender el derecho penal y el derecho en general en un contexto, ¿ya? Entonces, muchas veces nos ocurre que las buenas intenciones se transforman en letra muerta, porque en ese contexto las normas quedan como en una especie de laguna. Entonces, yo lo que quería proponerle, presidente, es ver si este proyecto lo podemos votar la próxima semana, ¿ya?, pero teniendo la opinión de la Fiscalía, aprovechando que está participando y que ha participado, y que lo encuentro súper bueno que esté participando, porque en definitiva ellos son los que aplican estas normas, y de esa forma poder votar un proyecto que esté bien concordado, que esté bien acordado, pero también con la opinión de hoy día quienes tienen la experiencia en la materia, ¿ya? Yo, por ejemplo, ocupé la palabra maliciosamente y no quise ocupar dolosamente, porque creo que maliciosamente tiene un efecto más amplio que dolosamente. Pero tal vez los expertos nos pueden decir que no es necesario incorporar esa indicación, porque ya está establecido en otro artículo del Código Penal. No sé si me voy a entender, pero me gustaría ver esa posibilidad, presidente, estando de acuerdo en la mayoría de las indicaciones, o sea, en todas las indicaciones. O sea, no es un tema de si lo vamos a aprobar o no, pero sí que quede bien concordado y que quede bien estructurado para efectos que se cumpla con el objetivo de este proyecto de ley. No sé qué le parece, y lo quería proponer a los otros colegas que están en la comisión.
En principio, diputado Fonsalía, usted plantea que no votemos nada hoy, que lo votemos todo la próxima semana para cumplir con los tiempos, pero que ahora demos un debate y escuchemos también al Ministerio Público. Yo, la verdad es que sí no tengo ningún problema. Me gustaría un informe, o sea, que nos puedan entregar una respuesta por escrito y puedan analizar estas indicaciones y la puedan contextualizar con el resto de las normas penales que tal vez rigen en la materia y que no estamos considerando nosotros, presidente. Y votarlo la próxima semana, o sea, sin más trámites. Sí, diputado. Independiente que el Ejecutivo venga o no venga, presidente. Perfecto, no tengo ningún problema con aquello. La palabra, presidente. Sí, inmediatamente, diputado. No tengo ningún problema con aquello. Para ello eran las 2 sesiones anteriores también, para escuchar a los expertos, para escuchar también a los abogados que vinieron y que ya no más o menos nos cotejaron este proyecto en función del resto de los tipos penales que existen. Pero si me está solicitando tiempo también para analizar el proyecto, yo no tengo ningún problema, diputado, que podamos revisarlo ahora y votarlo la próxima semana. No hay ningún problema. Diputado Ricoechea, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, bueno, primero valorar la dirección que usted está tomando en esta comisión. Yo soy nuevo en esta comisión y la verdad quiero felicitarlo por la conducción que tiene y con este mismo razonamiento que está tomando ahora. A mí la verdad no me parece bien que no esté el Ejecutivo. Yo le quería solicitar a usted que formalmente, entendiendo que no es su responsabilidad ni tampoco de la Secretaría, que formalmente cuando estemos discutiendo un proyecto de ley, sobre todo con la relevancia que este tiene, que el Ejecutivo esté presente. Entonces le enviemos alguna nota al Ministerio, si no es necesario que esté el mismo ministro, pero yo creo que es muy relevante que esté alguien del Ejecutivo, y tomando un poco por su intermedio, presidente, lo que decía recién el diputado Fuenzalía, sin ánimo de dilatar este proyecto, si yo creo que con este proyecto estamos en muchos puntos todos bastante de acuerdo, pero la cosa está en que podamos razonar y profundizar un poco más, entendiendo que hoy día no están las personas hoy día aquí que debiesen estar necesariamente. No sé si me expliqué bien, presidente. Sí, estimado diputado, me explicó bastante bien. Y esta comisión, insisto, desde que citamos como primera conversación al Ejecutivo, particularmente al Ministerio de Obras Públicas, expresamente lo invitamos a toda la sesión. La dejamos plenamente abierto para que puedan opinar sin mayor trámite ni burocracia, de venir a la comisión y poder establecer su opinión. Está el diputado Alinco, que está solicitando la palabra en el Congreso. Después. ¿Me pidió la palabra después? Gracias, presidente. No, yo estaba... quisiera leer yo, dice el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación y ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas. Yo me quiero apegar a los que crearon este proyecto y patrocinan este proyecto, porque aquí se habla de, yo creo que dentro de la política obviamente está la ciencia de ponerse de acuerdo, de llegar a consensos, y yo comparto esa parte, pero eso no significa no perder el fondo del proyecto. Y el proyecto, para mi entender, el fondo del proyecto es tipificar a los que roban agua, usufructúan o desvían el agua como delincuentes. Y para eso yo creo que tenemos que hacer una ley que realmente sancione a los ladrones del agua. ¿Por qué? Porque cuando se está robando agua, se está atentando contra la vida humana. Ejemplo, los robos que hace el exministro Pérez Lloma en Petorca y La Ligua. Ex parlamentarios que han estado en esta misma mesa y que se conocen todos los viricuecos de las leyes, usufructúan agua en ese sector de la quinta región, por dar un sector emblemático, Petorca, La Ligua. Y se está atentando contra la vida humana
se está atentando contra el normal crecimiento de los niños de ese sector, porque no tienen el agua para beber que el cuerpo en desarrollo necesita, y no lo digo yo, lo dicen los científicos, los médicos. Por lo tanto, yo digo, lleguemos a acuerdo, perfecto. Pero esa cosa de legislar a medida de lo posible, la verdad que en lo personal a mí me tiene bastante cabreado, porque hacemos leyes y al final no funcionan para nada. Entonces yo pediría, sin el afán de no dialogar, por supuesto, de que acatemos lo que dice, o sea, porque se dice, oye, necesitamos especialistas, correcto, necesitamos especialistas, pero es una mesa política, y nuestro compromiso político no está basado en la ley tanto, está basado en las necesidades de la gente. Por lo tanto, cuando se plantea acá que lleguemos a acuerdo, que en vez de una sanción permanente que sea transitoria, ¿a qué estamos jugando? Yo digo, el que roba agua en Chile tiene que ser sancionado. Y tenemos que aplicar lo que se aplica al narcotráfico, lo que se aplica a los abusadores de menores, tolerancia cero para él o los que roban agua en Chile. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias, diputado. Bueno, el Ministerio Público lo que ha planteado, lo que ha planteado es revisar esto y se allana de todas formas cualquier opción que nosotros tomemos. Diputado, ¿quién me está pidiendo la palabra? Yo acá, Fuenzalía. Diputado Álvarez. Diputado Fuenzalía. Y vamos avanzando con... Voy a tomarme Lo que pasa es que aquí estamos tipificando un delito nuevo. La usurpación de agua ya está tipificada. ¿Ah? Aquí estamos tipificando un delito que dice relación con daños a la persona humana y al medio ambiente, en el fondo, que no está necesariamente expresamente tipificado. Podría ser por analogía, yo no soy penalista, pero este proyecto busca eso, o sea, el que contamine, el que en forma ilegal realice una acción que pueda afectar el medio ambiente, que pueda afectar la salud, que pueda afectar el consumo del agua en la población. ¿Ya? El robo propiamente tal, yo creo que está tipificado ya en el Código de Agua. ¿Ya? Aquí se está complementando, en definitiva, esa norma con una tipificación más taxativa y más específica respecto de situaciones que muchas veces pueden quedar en el limbo. Yo lo entiendo por ahí, señor presidente, el proyecto. Sí, tal cual. Diputado Fuenzalía. No, el diputado Álvarez está pidiendo la palabra. No, el diputado Fuenzalía acaba de hablar. Perdón, diputado Álvarez. Gracias, presidente. No, sí, en el fondo lo que se ha planteado en esta discusión es que acá hay una moción parlamentaria que lideró la diputada Girardi que busca justamente mejorar la legislación con el tema del robo, la usurpación del agua. Entonces, hemos avanzado dentro de todo lo que ha sido el tiempo en esta comisión con un proyecto que ha logrado un consenso transversal y es hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque no se trata de crear y sacar rápidamente un proyecto que termine siendo letra muerta, sino que también hay que pensar. En el Senado se está tramitando, en la Comisión de Medio Ambiente, justamente la ley de delitos ambientales, y en su artículo 10 justamente habla y define cosas vinculadas a lo que nosotros estamos asociando en esta ley. Entonces, creo que los cuerpos legales, cuando están en procesos de tramitación, en especialmente que estamos partiendo con y esto recién salió aprobado de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, hacerlo conversar, al menos en ese articulado, de manera tal que exista coherencia y consistencia en el tiempo de lo que nosotros vamos a trabajar y sacar, entiendo rápidamente, porque hay mucho consenso respecto a la indicación. Entonces, que tengamos una técnica legislativa que sea adecuada, de manera tal de que estos cuerpos legales que están tramitándose casi en paralelo tengan un mismo sentido. Es eso lo que estamos buscando principalmente, y por eso hablamos de la conversación, de la participación también del Ejecutivo y de la revisión del proyecto. Y como lo plantea el diputado Fuenzalía, para que todos los diputados de la comisión, además, ¿no es cierto?, puedan leer en profundidad y entiendan en profundidad la modificación de la indicación sustitutiva, ¿no es cierto?, que se presentó a través usted, presidente. Por lo tanto, en ese sentido, que podamos hacer un trámite bueno de este proyecto. Eso era. Muchas gracias.
Gracias, diputado Álvarez. Bueno, me va a tomar la palabra. Presidente, está pidiendo la palabra. Ya, perdón. ¿Quién está? Disculpa, adelante. Acá en forma presencial el diputado Iguren y en forma telemática la diputada Girardi y Sandoval. Voy a tomarme unos minutos. Diputado Iguren, diputada Girardi y diputada Sandoval. Dime un segundo. A ver, justamente la idea de este proyecto es que ya reconoce que hay un artículo en el Código Penal, que es el 459, que varios de nosotros planteamos que eventualmente podría haber un concurso penal entre este tipo que estamos hoy tratando y el 459. La idea de la indicación que presentamos es justamente para evitar esta especie de doble tipificación de la misma conducta. Tienen enfoques distintos, como bien señalaba el diputado Álvarez, un enfoque medioambiental por un lado, y por el otro lado en el Código Penal actual tiene un enfoque respecto al derecho a la propiedad. Son dos cosas distintas. Aquí se habla de daño ambiental y daño a la salud, a diferencia de lo que existe en el Código Penal. Eso por un lado, ¿ya? Y evidentemente tienen que conversar este proyecto con el resto de los proyectos que están viendo en el Senado. Y no solo en el Senado, sino que también en la Comisión de Constitución. Se acaba de aprobar un proyecto sobre delitos ambientales, donde también es importante sacar el aprendizaje de esa Constitución y traerla para acá. Y también intentamos nosotros hacernos cargo de aquello con la indicación que hemos presentado. Así que es plenamente razonable lo que plantea el diputado Álvarez de que este proyecto converse con el resto de los proyectos. En ese sentido, insisto, el gobierno está plenamente invitado para la próxima sesión, para esta y para todas las sesiones que hagamos como Comisión de Recursos Hídricos, para plantear sus inquietudes, y también es responsabilidad nuestra como parlamentarios revisar los proyectos que están sucediendo en el Senado y en la Comisión de Constitución, para también nosotros, que somos los que vamos a discutir, los que vamos a votar y los que vamos a presentar la indicación, poder darle coherencia. Con respecto a lo que plantea el diputado Fuenzalida, de esperar, digamos, a la próxima sesión para votar y que hoy podamos solamente dar un debate y una discusión, yo estoy plenamente de acuerdo, yo no tengo ningún problema, y ahí quisiera también escuchar a la diputada Girardi, que es autora también del proyecto, a ver qué piensa, porque esta comisión estaba citada para votar también. Pero si es que hay unanimidad, yo no tengo ningún problema en que no votemos y que sigamos discutiendo. Eso para abordar estos dos aspectos. Yo quisiera darle la palabra al diputado Iguren, a la diputada Sandoval, a la diputada Girardi, que cerremos allí y que avancemos en función del acuerdo que tomemos para seguir revisando este proyecto. Así que adelante, diputado Iguren. Gracias, presidente. Dos segundos, solamente para apoyar lo que ha indicado el diputado Fuenzalida, que este es el típico proyecto donde cuando no existe concordancia puede quedar en letra muerta, y cuando se está tratando, por lo que he leído así rápidamente, puro metí ahora que estoy reemplazando, y se está tratando de tipificar un nuevo delito. La concordancia con otros cuerpos legales y sobre todo si está hoy día discutiendo en el Congreso es fundamental. Así que si fuera esa la decisión, yo la apoyaría muchísimo, porque tenemos casos de leyes que son emblemáticas. Por ejemplo, la ley, voy a decir una cuestión de una materia nada que ver, la ley Emilia. A mí eso me sorprende, que la ley Emilia, la aplicación es casi nula. ¿Por qué? Porque falló en la concordancia con otros cuerpos y al final no tiene la aplicabilidad que tiene, que debiera. Así que si se puede estudiar más y llegar a esa certeza de que está bien escrito el proyecto de ley y que está concordado con los otros cuerpos legales, yo lo apoyo el aplazamiento para la próxima semana. Diputada Girardi, y luego la diputada Sandoval. Sí, presidente. Yo creo que la decisión que se tiene que adoptar y que yo creo que usted está adoptando es la que logre que el proyecto se tramite de la mejor manera, ¿no? Si el Ejecutivo tiene que estar presente, me parece sumamente razonable. Pero también quiero como señalar y observar una situación, que lo que se esté viendo en otras comisiones o en otras cámaras, ¿ya?, no necesariamente es lo correcto.
¿ya? Y que nosotros tengamos que finalmente, a lo mejor si nos parece que lo que se está planteando, por ejemplo, respecto a los delitos ambientales, está mejor redactado en el proyecto que se está viendo en el Senado, bienvenido sea, lo podemos incorporar pero si opinamos finalmente que apunta hacia una dirección muy distinta a la que nosotros estamos trabajando, yo creo que tenemos que preservar lo que se está diciendo acá, y esa decisión la vamos a tener que tomar nosotros, no el Ejecutivo, ¿no? Eso como observación. Y lo otro que yo creo que sería interesante para que la presencia de la DGA, ¿no? Cuando nosotros hemos tramitado proyectos que tienen que ver con aguas, ¿no? Si bien esta función del tema de las aguas está repartida en distintos espacios, ¿ya? La DGA al menos debiera estar presente. Yo no sé si todavía hay algún delegado de agua, en algún minuto lo hubo, ¿ya? Pero de todas maneras me parece que desde el punto de vista del cargo que más maneja el tema de los derechos, de los derechos que se otorgan, de la persecución de los delitos también, que es la DGA, me parece que debiera estar presente. Eso, presidente, como sugerencia. Gracias, diputada Girardi. Diputada Sandoval. Gracias, presidente. Muy breve. Mi preocupación tiene que ver como con la fiscalización del cumplimiento de esta pena, y en ese sentido concuerdo con que Fiscalía nos entregue un informe o esté presente en la próxima sesión, o idealmente tener la opinión antes, pero a mí en específico me preocupa ese punto, como del cumplimiento de la pena, cómo procedería esa fiscalización. Y concuerdo con que el Ejecutivo esté presente, entonces en ese sentido me parece razonable el camino que usted propone, presidente. Presidente, antes de darle la palabra al diputado Fuenzalía, vamos a darle un segundo a la diputada Girardi para que termine la idea. Solamente quisiera que a lo mejor el diputado Fuenzalida pudiera precisar el tipo de informe de la Fiscalía, porque nosotros ya tuvimos una intervención del Ministerio Público respecto de todo el proyecto, que vinieron a la sesión en la discusión en general, ¿ya? Y van a estar presentes en toda la tramitación del proyecto, porque se trata precisamente de penas. Entonces, yo creo que sería interesante saber, además de lo que ya la opinión que ya otorgaron, de lo que está efectivamente, que ellos van a estar presentes durante toda la tramitación del proyecto, qué específicamente es lo que solicita el diputado Fuenzalida por parte de la Fiscalía para que lo pudiéramos pedir concretamente para tenerlo en la semana y poder la próxima semana empezar a votar. Perfecto, diputada. Ya le vamos a dar la palabra al diputado Álvarez para que se explaye sobre aquello. Diputado Fuenzalida, y vamos cerrando para que avancemos. Sí, a ver, dos cosas. Voy a precisar lo que plantea la diputada Girardi. A mí me gustaría que la Fiscalía se pudiese pronunciar por escrito, ¿ya?, respecto de las indicaciones que se están haciendo, porque efectivamente lo escuchamos, ¿ya? Y hoy día nos plantean también que uno de las indicaciones tal vez como que estaría de más, ¿ya? Entonces, por eso yo preferiría, si nos pueden hacer, porque ya ellos vieron el proyecto, ¿ya? Hoy día estamos viendo las indicaciones, un pronunciamiento respecto a las indicaciones, de manera que esas indicaciones estén en el contexto de lo que son las distintas leyes penales. Y con respecto a lo que plantea el diputado Álvarez, ¿ya?, ahí se puede dar la paradoja que nosotros aprobemos este proyecto, ¿ya?, y que con posterioridad, por ejemplo, se apruebe el del Senado, y que el Senado tenga, o la ley que salga, ¿no es cierto?, del Senado, tenga una norma contradictoria con una de este proyecto, y que podría derogar, ¿ya?, automáticamente la norma que nosotros estamos aprobando y que ya está en ley, ¿ya? O sea, un poco lo que plantea el diputado Iguren, ¿ya?, con la ley Emilia, donde cuerpos legales posteriores dejaron sin efecto varias de estas normas. Entonces creo que también tiene que, dado que este proyecto es tan interesante, es un proyecto que creo que suma, ¿ya?, por la situación de sequía, por ejemplo, que está ocurriendo acá en la región de Coquimbo, y que está ocurriendo en otras regiones como Petorca, Atacama,
creo que es un proyecto muy necesario y por eso la intención mía, por lo menos, es no dilatar, al contrario, sacarlo rápido, pero que no nos enfrentemos después a situaciones de derogaciones por normas posteriores que son contradictorias con esta norma. Entonces, un poco concordar también eso. Y respecto de la Fiscalía, un informe respecto a las indicaciones que estamos haciendo, porque tal vez, por ejemplo, yo hice una indicación utilizando la palabra maliciosamente, y tal vez la Fiscalía me dice, no, tiene que ser dolosamente, o tiene que ser, o se puede emplear de esta forma, ¿ya? Un poco para precisar lo mejor posible lo que son las normas que estamos incorporando a este proyecto de ley a través de las indicaciones. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, le extiendo inmediatamente la palabra a don Rodrigo Peña para ver la posibilidad de que atendamos la solicitud del diputado, que me parece bien pertinente y bien razonable, de que podamos tener por escrito alguna sugerencia por parte del Ministerio Público. Entiendo que no es la obligación de ustedes dar recomendaciones por escrito, sino que más bien es el trabajo de la Biblioteca del Congreso Nacional y de nuestros propios asesores, pero le doy la palabra a Rodrigo para ver qué posibilidades existen de hacer este trabajo. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Súper bien. Sí, no, ningún problema, por el contrario, tenemos toda la disposición como para hacer lo que el diputado Fuenzalía y el resto de los diputados y diputadas nos están solicitando, no tenemos ningún problema, podemos hacerlo. Y principalmente serían, algunas apreciaciones respecto de, como bien indican ellos, ¿cierto?, las indicaciones por ustedes propuestas y a lo mejor también la posibilidad de concordar en parte, ¿cierto?, realizar un trabajo exploratorio respecto de los demás proyectos de ley que se encuentren actualmente en discusión en el Congreso. Así que desde ya nos comprometemos eventualmente a enviarlo. Requeriríamos solamente un plazo prudencial para poder realizarlo, pero entendemos que en principio, y habiendo revisado brevemente también las indicaciones, no serían tantas observaciones, digamos. En general nosotros estamos bastante de acuerdo con las observaciones, tenemos solamente un par de apreciaciones y que claro, se podría extender un poquito más dependiendo si hacemos un estudio a lo mejor más pormenorizado, pero sí, estamos plenamente disponibles, no hay ningún problema. Yo lo propongo como conclusión después de toda esta conversación que hemos tenido, que hoy no votemos para justamente dar espacio a lo que plantea el diputado Fuenzalía, el diputado Álvarez, pero también quiero, como presidente de la comisión, mi obligación también es ir cumpliendo algunos tiempos que nosotros mismos nos planteamos, y yo en un principio sugerí que esta comisión pudiese ser más relevante de lo que había estado siendo en materia de recursos hídricos, de regulación, con su importancia, que no sea una comisión de tercera categoría y que podamos destinarle algo de tiempo más al que históricamente se le ha destinado, para que podamos, en buen chileno, subirle el pelo a la comisión y podamos trabajar bien. Entonces yo le pediría al diputado también Álvarez y Fuenzalía que también me ayuden en tratar de hacer esto lo más rápido posible. Tenemos muchas coincidencias, que no nos entrampemos por cuestiones de forma y que podamos traer al Ejecutivo, le vamos a extender la invitación formalmente para que puedan estar presentes en todas las sesiones, y que también podamos aunar criterios lo más rápido para poder no estancarnos en este proyecto que es tan importante y que todos coincidimos en aquello. Yo quisiera que avancemos, por tanto, ya que no vamos a votar, avancemos en revisar las indicaciones, vamos explicándolas para que al menos tengamos una visión general y ya la próxima semana comencemos la votación para despacharlo lo más rápido posible. Así que le pido al secretario, por favor, que siga avanzando en las indicaciones. Teníamos las dos primeras indicaciones que dicen relación con incorporar algunas nuevas inhabilidades al ejercicio del derecho de agua en el Código Penal, que, ojo, son solamente incorporarlas como inhabilidades. Luego vienen los artículos donde se destina esta inhabilidad como pena a cierta conducta. Entonces, primero es incorporar la posibilidad de que existan esas penas, y luego viene el artículo donde se destina esta pena a cierta conducta,
Y bueno, eso es, digamos, juicio propio de un tribunal penal, el cómo y en qué grado se va a aplicar en función también del desvalor que pretende resguardar esta ley. Así que adelante, secretario. Presidente, la indicación 13 es de formas. Podríamos seguir con la 4. Adelante. Ya, del diputado Ibáñez, de la diputada Girardi y del diputado Álvarez, para reemplazar el artículo 489 bis por el siguiente. Artículo 489 bis. El que sin título legítimo extraiga, contamine, dañe, usurpe o apropie aguas terrestres, ya sean superficiales o subterráneas, en estado sólido o líquido, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio, presidio mayor en su grado mínimo, multa de 500 a 5.000 unidades tributarias mensuales y la pena accesoria de inhabilitación especial temporal del ejercicio de derechos de aprovechamientos de aguas de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y exploración de aguas, incluyendo las concedidas por ley, en un tramo desde 5 a 10 años determinado judicialmente. Será sancionado con las mismas penas el que sin título legítimo o aprobación por acto de autoridad intervenga o modifique total o parcialmente un albio o cauce natural o artificial, obras hidráulicas debidamente autorizadas o algún acuífero. Por contaminar se entenderá la introducción de un agente contaminante en la fuente de abastecimiento del agua, su albio o cauce y acuíferos, entendiéndose por contaminante a todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico, biológico, energía, radiación, vibración, ruido, luminosidad artificial o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo afecte o pueda afectar a la preservación del ciclo del agua y servicios ecosistémicos. Se entenderá por preservación del ciclo del agua la posibilidad de facilitar la recuperación del caudal ecológico mínimo, los niveles de los acuíferos y la pluviometría en niveles aceptables según criterios de la autoridad sectorial respectiva en materia hídrica. Se entenderá por servicios ecosistémicos aquellos que generan una contribución directa o indirecta, material o inmaterial de los ecosistemas al bienestar humano. Al artículo 489 bis también tenemos otras indicaciones que son más pequeñas del diputado Fuenzalía para intercalar en el artículo mencionado entre las frases el que y afectare la palabra maliciosamente, del diputado Asensio para suprimir del artículo del que estamos mencionando las palabras desviare y derrochare, y del diputado Asensio para reemplazar en este artículo la frase ocupare o se apropiare sin título legítimo por la siguiente: o sin título legítimo ocupare, se apropiare o desviare. Eso es, presidente. Al artículo 489 bis. Solamente para contextualizar este artículo, aquí lo que se intentó hacer son 3 cosas. Luego le doy la palabra a los parlamentarios del Ministerio Público. Son 3 cosas. Uno, que los verbos rectores sean justamente aquellos que ya estén previstos en la legislación penal. De ahí que, por ejemplo, la indicación del diputado Asensio de sacar la palabra derrochar, desviar y derrochar, son coincidentes con la indicación que hemos propuesto, que justamente saca la palabra derrochar porque no hay un concepto en la legislación que señale qué es lo que es derrochar. Y allí uno podría, por ejemplo, colocar el legítimo cuestionamiento a las pruebas de bombeo de agua, que duran hasta 24 horas, que finalmente pueden estar derrochando agua, porque luego no se pueden reintegrar al acuífero, o el ejemplo que plantea la diputada Girardi, justamente de riegos que finalmente no tienen una razonabilidad en torno a los litros por segundo con los cuales se están ocupando. Como no está determinado, para hacerlo lo más sencillo posible, decidimos sacar ese concepto, pero se puede incorporar de todas formas en otra norma o como indicación durante la tramitación de este proyecto. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento es que se bajan las penas. El Ministerio Público había señalado en algún momento que esto debía conversar con la escala de penas y bienes jurídicos protegidos en todo el Código Penal. El proyecto original planteaba desde 5 años hasta, si no me equivoco, 15 años.
este proyecto parte de los 3 años, que es lo que está establecido hoy en el Código Penal en el 459. Parte de 3 años, que es el presidio menor en su grado medio, y llega a presidio mayor en su grado mínimo, que serían justamente 10 años. Entonces, digamos, baja la escala de pena y establece ahí un ámbito, un criterio que estaría a determinación del juez. Y por último, cuando eliminamos la palabra desviar, se agrega un inciso donde establece un tipo penal para quien sin título legítimo o sin acto de autoridad, por ejemplo, desvíe un cauce natural o modifique parcialmente un alveo o causa artificial, obra hidráulica, etc. Bueno, y algunos conceptos respecto de contaminación que se recogen directamente de la ley 19.300, que es la ley de legislación de bases generales del medio ambiente, y algunos conceptos en torno al ciclo del agua y servicios ecosistémicos, que es lo que hoy la jurisprudencia ambiental está incorporando en algunos fallos. Eso es la indicación que hemos propuesto y que conversa bastante con la indicación del diputado Asensio. No sé si algún parlamentario más quiere señalar, si no le doy la palabra al Ministerio Público y al diputado Fuenzalía, que también... Y le vamos a dar primero la palabra al diputado Fuenzalía y luego al Ministerio Público. Gracias, presidente. Sí, yo presenté una indicación, tanto en el Víster y Quater, respecto de agregar la conducta dolosa, y ocupé la palabra maliciosamente. En la práctica, como yo le ponía un ejemplo, suele ocurrir que, por ejemplo, acá en la región de Coquimbo, cuando ocurre hemos tenido lluvia, donde en un día llueve lo que llueve todo el año, ¿ya? Y eso genera una serie de efectos en el Choapa, en el Limarí, en el Elqui. Entonces creo que el elemento doloso tiene que estar presente en la norma, ¿ya? Porque muchas veces el caso fortuito o la fuerza mayor no puede quedar, no puede ser ambiguo, ¿ya? Entonces creo que tiene que haber una actitud dolosa. ¿Y por qué ocupé la palabra maliciosamente? Que se intercalaría en la indicación que hicieron ustedes, presidente. Porque maliciosamente no es solamente el dolo, o sea, el querer causar el perjuicio a otro, sino que también maliciosamente tiene una segunda derivada, que es aprovecharse de ese acto en beneficio propio, causando daño, ¿ya? Que eso también creo que concuerda con la idea del proyecto. Como lo dije al principio de la sesión, yo no soy experto en penal, yo soy abogado de profesión, pero mi especialidad va por el lado inmobiliario, tributario y comercial, y no en el lado penal, ¿ah? Pero sí me pareció que el elemento dolo o malicioso, por esta explicación que di, tiene que estar presente en la norma, porque si no queda muy abierto. Una persona que hace un pozo para consumo humano y que hoy día está autorizado por el Código de Agua, tú puedes hacer un pozo en tu predio para consumo humano tuyo y tu familia, podría quedar medio abierto con el tema de el título legítimo. Entonces podríamos generar una guerra de vecinos por este tema. Entonces creo que este elemento objetivo tiene que estar presente en la norma, incorporándola obviamente con la indicación que ustedes hicieron, presidente. Quería fundamentar la indicación y que es la misma para el TER y Quater, presidente. Perfecto, diputado Fuenzalía. Le doy la palabra a don Rodrigo Peña. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio también aprovecho de referirme a lo que acaba de señalar el diputado Fuenzalía, sin perjuicio de que con posterioridad podemos a lo mejor ahondar un poquito más en esta indicación, ya sea por escrito, digamos. En principio, señalar que efectivamente valoramos mucho la indicación, en el sentido de que estimamos, como bien señaló usted, señor presidente, que al
suprimir algunos de los verbos rectores, ¿cierto?, se torna más aplicable la norma, ¿ya? El mismo ejemplo que usted colocaba en el sentido de colocar este término de derrochar, ¿cierto?, podía generar confusión, y eso se valora el que se haya sacado, ¿cierto? Y los verbos rectores que allá aparecen en principio acotan bastante más la aplicabilidad de esta norma. Por otro lado, también estimamos que resulta sano, ¿cierto?, poder establecer una penalidad un poco más baja, pero que tiene un rango penal bastante amplio. Partiría en los 541 días hasta los 10 años de cárcel, ¿cierto? O sea, es un rango bastante amplio que le permite, en este caso, al juez utilizar o moverse dentro de este rango, ¿cierto?, dependiendo de la gravedad en particular de la conducta que se quiera penalizar por este artículo, ¿ya? Y porque también, más adelante vamos a ver que en el resto de los delitos, ¿cierto?, se va complejizando un poco más la conducta y se va elevando. Entonces resulta natural, ¿cierto?, que se establezca una penalidad más baja para el tipo penal, que es el tipo penal básico, por decirlo de alguna forma, y con posterioridad vaya subiendo la penalidad gradualmente. Así que estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Creemos que también se torna relevante en este caso incorporar definiciones que ya están establecidas por nuestro legislador. A priori también ahí nosotros, y eso me gustaría que lo desarrolláramos a lo mejor un poco más por escrito, ¿cierto? Hacer ver también que la única apreciación que en principio nos podría generar algún matiz de duda, ¿cierto?, es que por una parte, en este tipo penal se está señalando, ¿cierto?, una afectación al medio ambiente, ¿cierto?, y a la salud animal y de personal, digamos, de los ciudadanos, y por otro lado también se estarían haciendo alguna apreciación respecto de el bien jurídico protegido, propiedad. Entonces eso podría generar ahí algún matiz de duda, pero vamos a ahondar un poco más en eso respecto de en su minuto cuando lo hagamos por escrito. Y por último, señalar respecto a lo que dice el diputado Fuenzalida, ¿cierto?, que en este caso, diputado, yo creo que el agregar el maliciosamente podría generar más duda que aclaración. Los delitos que establece el Código Penal en principio se entienden que son cometidos con dolo, porque de no ser así, ¿cierto?, estaríamos ante un cuasi delito, y los cuasi delitos solo están establecidos cuando expresamente el legislador lo señala. Y el problema es que este maliciosamente muchas veces ha sido tomado, sin perjuicio de que puede ser discutido doctrinariamente, ha sido tomado como una exigencia de dolo directo, ¿ya? Y lo que dejaría fuera, ¿cierto?, hipótesis de dolo eventual. Esto es cuando, por ejemplo, el autor se representa la posibilidad de cometer una acción dolosa y sin perjuicio de ello no cesa en su actuar, sino que lo comete igualmente. Y eso entendemos nosotros que también estaría dentro de este tipo penal si es que no agregamos el maliciosamente. Por lo tanto, el maliciosamente podría a lo mejor generarnos más problemas que hacerlo más explícito, ¿ya? Así que solamente eso, señalar en ese sentido. Entendemos que con el hecho de que se diga que sin título legítimo, ¿cierto?, estamos entendiendo también que se excluiría la posibilidad de aquellas personas que sí podrían hacerlo en alguna hipótesis, ¿cierto?, y no estarían contempladas dentro del artículo 489 bis. Entonces, por eso a lo mejor el maliciosamente podría incurrir o hacernos incurrir a nosotros en algún tipo de complejidad probatoria finalmente. Eso. Presidente. ¿Cómo salía? O sea, el dolo está incorporado en estas normas que se están modificando. Sí, diputado. ¿Sí? No, es para efectos de la historia de la ley, don Rodrigo. ¿Ah? Sí, efectivamente, nosotros sí. entendemos que estaría incorporado. Y solamente en el caso de que se quisiera además penalizar la conducta culposa, ¿cierto?, hay que señalarlo de manera expresa, porque los cuasi delitos solamente tienen lugar en aquellos casos en que expresamente se señala, ¿cierto? Entonces, ahí es donde hacemos el matiz de diferencia. O sea, estas normas... Perdón, presidente, un poco para cerrar la idea. El 489 bis, ter y quater, se configuraría el delito siempre que existiera dolo, en definitiva. Claro. No, presidente, yo retiro mis indicaciones en ese caso.
porque con esta aclaración yo creo que queda bastante preciso que la actuación dolosa aquí en estas actuaciones forman parte de la norma, y por lo tanto creo que sería inoficioso incorporarlo, y si va a causar un problema en el tema probatorio y está incorporado al dolo directo y el eventual, yo retiro mis 3 indicaciones, presidente. Gracias, diputado Fuenzalía. Sí, solo agregar que esto se discutió bastante a propósito del tema de la ley Emilia. De todas formas, en el Código Penal son pocos los delitos de dolo. Y la técnica, entiendo, más usada, a propósito de lo que señala don Rodrigo, es la técnica de la imputación objetiva, justamente porque es muy complejo comprobar la maliciosidad o el foro interno de quien comete el acto. Y en ese sentido estoy plenamente de acuerdo con don Rodrigo. El derecho ha cambiado de cuando yo estudié, pues, presidente. ¿Cómo? El derecho ha cambiado desde cuando yo estudié. A mí me hizo clases de penal don Luis Bate, imagínate. Gracias, diputado Fuenzalía, por las acotaciones. Por tanto, entiendo, secretaria, que se dan por retirar las indicaciones. ¿Los parlamentarios tienen alguna otra apreciación respecto de...? La diputada Girardi, presidente, por lo que puedo ver. Diputada Girardi, adelante, por favor. No, presidente, solamente era porque como el diputado Fuenzalía mencionó el tema del pozo para consumo humano, si uno ve el artículo 489 octies que nosotros tenemos modificado en el proyecto, ¿ya? Ahí se refiere claramente a las personas que quedan exentas de pena, todas aquellas personas que tengan que sacar agua o hacer pozos o lo que sea por necesidad, ¿ya? por necesidad de consumo, de sobrevivencia, ¿ya? Y ese es un tema que lo discutimos también en el proyecto en general. Por lo tanto, esa preocupación quedaría zanjada o quedaría resuelta en el 489 octies. Eso, presidente. Gracias, diputada Girardi. No sé, ¿hay más consulta? Avancemos al próximo artículo, señor secretario. Ya. Esta es indicación del diputado Ibáñez, Girardi y Álvarez para reemplazar el artículo 489 ter por el siguiente. Artículo 489 ter. Se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio, multa de 750 a 7.500 unidades tributarias mensuales, y la pena accesoria de inhabilitación especial temporal del artículo 489 bis en un tramo desde 10 a 20 años determinado judicialmente, cuando la comisión de cualquier conducta expresada en el artículo anterior cause un riesgo en la salud de la población o genere un daño en el medio ambiente. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que genera o puede constituir un riesgo a la salud de la población la presencia de niveles o concentraciones de un elemento o agente físico, químico o biológico en las fuentes de abastecimiento de agua que sirven para el consumo humano, uso doméstico, de riego o agropecuario. Aumente la probabilidad humana de padecer o sufrir una enfermedad o lesión con grados de morbilidad o mortalidad relevantes. La indicación del diputado Fuenzalía fue retirada y las indicaciones del diputado Asensio son en la misma línea que al artículo 489 bis. Es un aumento de pena en la eventualidad de que existan la hipótesis señalada, que es un grave riesgo a la salud de la población y un grave daño al medio ambiente. Estamos en el 489. 489 ter. Me corrige. 489 ter. Bueno, riesgo a la salud, perdón, y riesgo a la salud de la población y genera un daño al medio ambiente. Luego, en los artículos siguientes se define lo que es daño al medio ambiente, grave daño al medio ambiente y grave daño a la salud. Yo creo que en sí sube un rango de pena a quien genera, además de la conducta, un riesgo a la salud que está determinado por la presencia de niveles y concentraciones de un elemento o agente físico-químico en las fuentes de abastecimiento de agua
que sirven para consumo humano, uso doméstico, agropecuario. Le agregamos la palabra agropecuario que no estaba en el proyecto original, que solamente apuntaba al consumo humano, porque entendemos también que indirectamente se consume agua desde los productos también que manejan la industria agropecuaria o la pequeña agricultura familiar campesina. Y por ello también fue una observación que realizaron ONGs que expusieron en esta comisión. Le doy la palabra a don Rodrigo Peña y al resto de los parlamentarios también para opinar a propósito de esta indicación. Sí, ¿me refiero inmediatamente, sí, señor presidente? Adelante, don Rodrigo. Ok. Sí, en principio también nos parece sumamente adecuada la indicación. Entendemos que también aquí, como lo mencionábamos antes respecto del 489 bis, aquí la pena nuevamente se sube, ¿cierto? Aquí ya estaríamos en un rango de 3 años y un día a 15 años, una pena bastante amplia, sólida, digamos, una pena bastante fuerte. Y aquí es donde en este caso nosotros podemos hacer el link con lo que yo mencionaba al principio de la discusión, ¿cierto? Aquí a lo mejor la pena accesoria debiese ser la suspensión, ¿cierto? No la inhabilitación, porque entendemos que la suspensión se adecúa de mejor forma, ¿cierto? Se le van a suspender en este caso eventuales derechos que la persona pudiese llegar a tener respecto de agua si cae en alguna de las hipótesis que se mencionan acá, ¿cierto? Y solamente decir que cuando se señala este tramo de 10 a 20 años, ¿cierto? El determinado judicialmente podría ser redundante porque en cualquier caso va a tener que ser determinado judicialmente, ¿cierto? Eso quienes imponen las penas son los jueces, entonces podría no estar esa parte determinado judicialmente porque no suma, digamos, nada que sea distinto a lo que va a ocurrir respecto de cualquier pena que se establezca, ¿cierto? Siempre va a ser determinada judicialmente. Respecto del resto de la indicación, en principio no tenemos alguna otra observación. Perfecto. Diputada Sandoval está levantando la mano, ¿no? Veo como la mitad de las personas a veces cuando se mueven. Bueno, si no hay alguna otra observación, sigamos adelante con el artículo, señor secretario. El diputado Ibáñez, Girardi y Álvarez, para reemplazar el 489 cuáter por el siguiente. 489 cuáter. Se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio, multa de 908.500 unidades tributarias mensuales y la pena accesoria de inhabilitación especial perpetua durante 20 años o más del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y exploración de aguas, incluyendo las concedidas por ley, en un tramo determinado judicialmente, cuando la comisión de cualquier conducta expresada en el artículo 489 bis cause un grave riesgo en la salud de la población o genere un grave daño en el medio ambiente. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que genera grave riesgo a la salud de la población cuando éste se produzca en un tiempo de emergencia o catástrofe por sequía o previo decreto o resolución de escasez hídrica declarada por la autoridad, o que se encuentre declarado total o parcialmente como área de restricción o prohibición de extracción de aguas subterráneas. Se considerará que genera un grave daño al medio ambiente cualquier afectación que genere la pérdida, disminución, detrimento, menoscabo, significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes, en alguna de las siguientes circunstancias. 1. Tener una extensión espacial de relevancia según las características ecológicas o geográficas de la zona afectada. 2. Tener efectos prolongados en el tiempo. 3. Ser irreparable o difícilmente reparable. 4. Alcanzar a un conjunto significativo de especies según las características de la zona afectada. 5. Incidir en especies categorizadas como extintas en grado silvestre, en peligro crítico o en peligro o vulnerable. 6. Poner en peligro la salud de una o más personas. Y 7. Que afecte a las funciones y servicios ecosistémicos. Las demás indicaciones del diputado Asensio son en la misma línea, presidente, del 489 bis y ter. Perfecto. En este caso hay un aumento también de escala penal y de multas a propósito de la misma hipótesis de
el artículo anterior, pero cuando ese daño es grave a la salud o al medio ambiente. El concepto de daño grave a la salud toma la misma idea original del proyecto de circunscribirlo a un lugar, a una circunscripción que está con escasez hídrica. Y que por tanto es mucho más atentatorio contra el objetivo de este proyecto cualquier tipo de verbo rector que suceda en este contexto. Es más grave sacar agua en Petorca que sacar agua en otro lugar que no tenga, por ejemplo, un decreto de escasez hídrica. Esa es más o menos la idea que está detrás de esto. Y con lo relativo a el daño a la salud, al medio ambiente, aquí a propósito de lo que decía el diputado Álvarez, tomamos el concepto que se aprobó de forma unánime en la Comisión de Medio Ambiente, de Constitución sobre el de los delitos ambientales, cuando se establece un grave daño ambiental. Es la misma definición que se está procesando en el articulado que fue puesto en urgencia por parte del Ejecutivo y que despachamos de la Comisión de Constitución. Le doy la palabra a don Rodrigo Peña. Adelante. Señor presidente, en la línea probablemente lo mismo que ya habíamos mencionado respecto del artículo 489 ter, no tenemos mayores observaciones que hacer, salvo reiterar nomás lo mismo mencionado anteriormente, ¿cierto?, en cuanto a la determinación judicial de la inhabilitación. Entendemos que eso no es necesario que se repita, ¿cierto? Y no hay mayores, vamos a analizarlo con mayor detalle y eventualmente si llegásemos a tener algún otro tipo de apreciación la podríamos enviar por escrito si así fuese pertinente. Rodrigo, ¿parlamentario alguna acotación? Bueno, sigamos adelante, señor secretario. Indicación para reemplazar el artículo 489 quinquis por el siguiente. Artículo 489 quinquis. Daño en el medio ambiente y sus componentes. Para los efectos de las conductas descritas en este título, se entenderá que genera un daño en el medio ambiente cuando signifique la pérdida, disminución, detrimento, menoscabo a uno o más de los componentes del medio ambiente. El juez penal dará por acreditado el daño en caso de previa resolución judicial firme en sede ambiental o civil. En los demás casos, el juez penal será competente para calificar y determinar la existencia y extensión del daño, ponderando siempre su afectación a los bienes hídricos. Acá, en este artículo, también hay una indicación, dos indicaciones del diputado Asensio al literal B, del inciso tercero del artículo 489 quinquis, para reemplazar la palabra supervivencia por población y para suprimir, y en el literal C, para suprimir la frase la biodiversidad de. Además agrego un inciso final. Exacto. Además, una indicación del diputado Asensio para agregar un nuevo inciso cuarto del siguiente tenor. Para configurar las conductas señaladas en los incisos anteriores, no será necesario haber sido condenado por la responsabilidad establecida en el título tercero de la Ley 19.300. Esas son las indicaciones del artículo 489 quinquis presente. Don Rodrigo, adelante. Bueno, consideramos que es una buena forma, ¿cierto?, de establecer, por decirlo de alguna forma, el daño, ¿cierto? El hecho de que se señale además que el daño se podría entender ya acreditado, ¿cierto?, en aquellos casos en que exista una resolución firme en sede ambiental o civil. Serviría, ¿cierto?, para que la actividad de determinación de aquello, ¿cierto?, fuera más fácil. Ahora, me gustaría igual que le pudiéramos dar una vuelta al interior de la Fiscalía para ver si eso podría llegar a tener algún tipo de... podría ser cuestionado eventualmente, ¿cierto?, porque no hay que perder de vista que en este caso en particular esa determinación sería hecha en sede civil, y nosotros la estaríamos ocupando directamente ahora en sede penal. Entonces, eso podría generar algún tipo de discusión. Sin perjuicio de eso, vamos a hacer el análisis, digamos, para poder mencionarlo con mayor grado de detalle y que se yo acompañar a lo mejor
algún fundamento mayor en relación a ese punto, pero en principio nos parece que es una buena indicación, ¿cierto? Porque nos serviría en la eventualidad para poder establecer de manera un poco más simple, ¿cierto? Este daño o grave daño, ¿cierto? Que muchas veces es muy difícil de acreditar en este tipo de delitos. ¿Ya? Son delitos bastante difíciles de investigar, en los cuales, por una parte, la prueba desaparece muy rápidamente, ¿cierto? Es muy difícil a veces, incluso por temas geográficos, llegar y lograr que los peritos también se puedan constituir en los sitios del suceso, ¿cierto? Etcétera. Entonces, cualquier ayuda, digamos, para poder acreditar aquello de manera más simple, para nosotros siempre va a ser muy bienvenida. Pero me gustaría referirme a lo mejor un poquito más en detalle por escrito, sin perjuicio de lo cual, en principio, nos parece una buena indicación. Solo agregar que el concepto si puede subir un poco, señor secretario, el concepto de daño al medio ambiente lo tomamos de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente 19.300, por tanto ahí se coordina directamente con la legislación ambiental. Y luego, claro, sería bien interesante en la opinión del Ministerio Público a propósito de trasladar el daño acreditado en un tribunal ambiental o civil hacia un tribunal penal, que fue justamente la observación que nos señaló la ONG FIMA, el abogado de ONG FIMA, que se dedican ellos justamente a tratar de empujar la acreditación de daños en tribunales ambientales. Diputado Fuenzalía, adelante. Gracias, presidente. No, me genera ruido el tema de poder acreditar un delito en un tribunal y después aplicar la pena en otro. Yo no sé si en el derecho comparado penal existe esa figura, porque eventualmente la Constitución históricamente, no solamente la Constitución del 80, la Constitución del 25, la del 33, ha establecido la figura de la competencia de los tribunales. Entonces, me genera ruido, presidente, esa norma, y me parece muy bien que la Fiscalía puedan analizarlo, porque eventualmente, ya a través de un recurso de inaplicabilidad, que seguro son instituciones que se van a mantener en la nueva Constitución que se redacte, ¿ya? Porque son instituciones históricas, ¿ah? y que están establecidas en el derecho internacional, o sea, en el derecho comparado y en el derecho chileno. Entonces, a través de un recurso de inaplicabilidad podríamos dejar sin efecto la sanción, tomando como referencia que la misma Constitución establece y determina las competencias, y en materia penal es bastante estricta la Constitución, y yo creo que esas cosas son cosas que se van a mantener en el tiempo, son instituciones que se van a mantener. Entonces me parece bien que se pueda hacer un análisis un poquito más profundo, porque no me genera ruido, presidente, solo para contribuir al debate, presidente. Diputado Fuenzalía, bueno, estamos a la espera, por tanto, de las observaciones, y vamos también a citar a ONG FIMA para que se pronuncie respecto de este punto en particular, que justamente fue la inquietud que ellos plantearon en la primera vista general del proyecto. Adelante, señor secretario, sigamos con las indicaciones. El artículo 489 sexis no tiene indicación. El artículo 489 septies sí, del diputado Ibáñez, para agregar el siguiente inciso segundo nuevo en el artículo 489 septies. Asimismo, el juez podrá aplicar la pena accesoria de suspensión temporal desde 5 a 20 años del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y exploración de aguas, incluyendo las concedidas por ley. Eso es una revisión a las penas que establecieron los primeros artículos. Adelante. El artículo 489 octies no tiene indicación, el 489 nonies sí. El diputado Ibáñez, para agregar el siguiente
Inciso segundo nuevo en este artículo. Cualquier persona natural o jurídica podrá querellarse por estos delitos ante el tribunal competente. Asimismo, cualquier persona podrá denunciar ante el Ministerio Público y las policías los hechos que sean constitutivos de los delitos contemplados en el presente título. Diputado, perdón, don Rodrigo Peña, adelante. Sí, señor presidente, perdón, yo sé que no fue objeto de algún tipo de indicación, pero sí nos preocupa el artículo 489 sexies, porque tiene una pena establecida que es sumamente alta. Es presidio perpetuo simple, de manera directa, ¿ya? Entonces, una pena tan alta está reservada solamente para delitos sumamente graves en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, yo creo que mantener esa pena en los términos en que está señalado va a llevar a que en la práctica no sea aplicable el artículo 489 sexies por un tema de proporcionalidad. Entonces, ahí a lo mejor podría avanzarse en alguna técnica de, por una parte, lo que se puede hacer es, si se trata de una conducta reiterada, ¿cierto? Lo que se hace es que se pueden utilizar las reglas generales de reiteración, que normalmente se sube un grado o más de un grado, ¿cierto? De acuerdo a lo que establece el artículo 351 del Código Procesal Penal, ¿cierto? Si no, ¿cierto? Se podría establecer a lo mejor una pena un grado más alta o rebajar el marco penal y partir desde un presidio, por ejemplo, mayor en su grado mínimo hacia arriba, ¿cierto? Hasta un presidio mayor en su grado máximo, no sé, pero establecerlo directamente como presidio perpetuo simple estimamos que es demasiada pena, ¿cierto? Por mucho que sea una conducta muy grave, eso lo entendemos, pero va a ser muy difícil que se logre aplicar si se mantiene en esos mismos términos. Solamente una apreciación de proporcionalidad de pena. Perfecto, Rodrigo. Comparto tu apreciación. Y entonces lo dejamos ahí también para revisarlo. Entendido. Ya. Acá tenemos otra indicación del diputado Ibáñez también para incorporar el siguiente artículo segundo, nuevo a continuación del artículo primero del proyecto de ley. Artículo segundo, ya pasamos a la ley número 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica. Artículo segundo, incorpora las siguientes modificaciones en la ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica. 1. Sustituyase en el inciso primero del artículo primero entre las expresiones 456 bis A y 470 la expresión I por una coma. 2. Intercálese en el inciso primero del artículo primero entre las expresiones 470, numerales 1 y 11 y del Código Penal la expresión 489 bis, 489 ter y 489 quater. 3. Modifíquese el artículo 14. ¿Se podrían ver las primeras, presidente, o sigo? Sí, no, eso es más que nada una ordenación formal para interconectar este cuerpo legislativo con el que establece las responsabilidades para las personas jurídicas. La idea en general aquí es básicamente que queremos incorporar, que también era una observación que había hecho el Ministerio Público en su momento, queremos incorporar responsabilidades no solamente corporales e individuales, sino también a las personas naturales, sino también a las personas jurídicas que cometan también estos delitos. Perfecto. 3. Modifícase el artículo 14 incorporando en la escala general de penas para personas jurídicas 1. Penas de crímenes, el siguiente literal E. Inhabilitación perpetua o temporal del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y exploración de aguas, incluyendo las concedidas por ley. En el caso de la inhabilitación temporal, esta no podrá ser inferior a 20 años y un día. Penas de simple delitos, el siguiente literal D. Suspensión temporal desde 5 a 20 años del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas de cualquier clase, de las servidumbres relacionadas con las aguas y de toda autorización para la extracción y exploración de aguas, incluyendo las concedidas por ley. Y de 4. Sustitúyase en el inciso segundo. No, y pasamos al artículo 15, presidente.
Bueno, solamente para explicar esto tiene que ver con la habilitación de este cuerpo hacia la remisión hacia otro cuerpo normativo para justamente establecer las penas aplicables a las personas jurídicas y hacerlo más, digamos, coherente y conciso. No sé si, Rodrigo, ¿quieres agregar algo al respecto? Bueno, sí, señor presidente, muchas gracias. Solamente decir que efectivamente nos aparece como relevante, ¿cierto?, el hecho de que se haga también extensible la pena a las personas jurídicas que podrían participar directamente en la comisión de este ilícito, ¿cierto? Solamente hacer la salvedad cuando se señala la inhabilitación temporal, ¿cierto? Dice no podrá ser inferior a 20 años y un día. Ese rango penal no existe porque llega hasta los 20 años. Entonces, 20 años y un día no podría ser, ¿cierto? Entonces ahí habría que modificarlo. Podemos hacer, si ustedes quieren, el día de mañana una propuesta mirado desde ese punto de vista en esta qué sé yo, en este informe que vamos a hacer por escrito, ¿cierto? Pero el un día no podría ser porque la escala de penas no establece nunca una pena de 20 años y un día, porque desde los 20 años en adelante ya se pasa al presidio perpetuo, ¿cierto? Perfecto. Entonces esperemos esa propuesta del informe que nos puedan hacer llegar. 4. Sustitúyase en el inciso segundo del artículo 15, entre las expresiones 251 bis y 470, la expresión y por una coma. 5. Intercálese en el inciso segundo del artículo 15, entre las expresiones 470, numeral 11, párrafo tercero y del Código Penal, la expresión 489 bis, 489 ter y 489 quater. 6. Agréguese los siguientes incisos tercero y cuarto nuevos al artículo 15. Asimismo, en los delitos contemplados en los artículos 489 bis, 489 ter y 489 quater del Código Penal, se aplicará como pena accesoria el término anticipado de cualquier contrato o beneficio que se reciba por parte del Estado. Igualmente, la pena contenida en la letra B del número 1 del artículo precedente será extensiva a cualquier persona jurídica que comparta accionistas, socios o miembros con aquella sancionada por los delitos contemplados en los artículos 489 bis, 489 ter y 489 quater del Código Penal. Además, hasta ahí llegamos al artículo 15, presidente. Sí, solamente para explicar este último artículo, a propósito también de las observaciones que se mencionaban, que en el mundo agrícola está la Comisión Nacional de Riego, hay varios organismos que destinan ayuda y fondos para justamente la actividad agrícola. En este caso, la idea que queremos contemplar con esta indicación es que se deje de recibir ayuda por parte del Estado, en el sentido de que el fisco estaría financiando personas jurídicas que estarían cometiendo un ilícito, estarían realizando la acción que este tipo penal justamente quiere prevenir o quiere disuadir. Y nos parece del todo relevante de que al menos se dejen de recibir recursos públicos una vez que se constate este delito que justamente el que queremos evitar que suceda. Don Rodrigo, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Respecto a esta norma no tenemos mayores cuestionamientos, solo me genera algún nivel de duda, ¿cierto? Cuando se señala que igualmente la pena, ¿cierto?, se hará extensiva a cualquier persona jurídica que comparta accionistas. Como todos sabemos, ¿cierto?, muchas veces los accionistas pueden ser sumamente minoritarios, ¿cierto?, pueden tener una participación accionaria muy baja y eso puede significar que sean muchas las personas que sean accionistas. Entonces, a lo mejor, si la persona es accionista de, no sé, un porcentaje muy menor, podría ser que efectivamente fuera accionista en más de una empresa y eso podría generar o podría acarrear, ¿cierto?, que la pena se tendría que hacer extensiva a muchas empresas, digamos. Entonces, no sé si a lo mejor podemos hacer algún tipo de propuesta en ese sentido, pero me parece que es demasiado amplio el término accionista nada más, porque podría darse alguna situación en la que el accionista sea tan minoritario que igual, ¿cierto?, hubiese que hacer extensiva la pena, y eso podría ser perjudicial, a mi juicio. Pero lo podemos desarrollar igual por escrito un poco más.
Me parece la observación. Bueno, adelante, señor secretario. Estamos perdiendo... Acá tenemos una indicación número 22 del diputado Asensio, pero si no me equivoco, en los mismos términos de su indicación, presidente, son de carácter formal. Que agrega un artículo segundo, que... Sí, ¿seguimos, sí, presidente? Sí, sigamos adelante. Ya, indicación 23. Para incorporar el siguiente artículo tercero nuevo al proyecto de ley. Artículo tercero. Incorpora las siguientes modificaciones en la ley número 19.696 que establece el Código Procesal Penal de la siguiente manera. Agrégase un nuevo inciso final al artículo 9 del siguiente tenor. En el caso de los delitos contemplados en los artículos 489 bis, 489 ter y 489 quater del Código Penal, las diligencias se considerarán como urgentes. 2. Reemplácese, no, esa es la primera. Después, reemplácese en el inciso primero del artículo 226 bis la conjunción y entre las expresiones 448 bis y 456 bis a por una coma, y agrégase en el inciso primero del artículo 226 bis a continuación de la expresión 456 bis a lo siguiente: 489 bis, 489 ter y 489 quater. También son de forma presente. Don Rodrigo, respecto de la urgencia que le coloca este artículo al trabajo del Ministerio Público. Sí, señor presidente, mire, solamente señalar que respecto de este inciso nuevo, ¿cierto?, que se entendería que se agregaría al artículo 9, creemos que es bastante complejo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el artículo 9 en la práctica lo que hace es que establece una autorización judicial previa para la realización de eventuales diligencias investigativas que pudieran vulnerar o privar a imputados o terceros de sus garantías constitucionales. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, realizar algún tipo de diligencia intrusiva, ¿cierto?, fuerte, digamos, le tengo que pedir al juez que primero me autorice. Y si ustedes se fijan, en el artículo 9 no se hace mención a ningún delito en particular, ¿ya? No se hace mención a ningún delito en particular, por lo tanto, colocar en el caso del inciso final, ¿cierto?, que estos delitos, ¿cierto?, a mi juicio desvirtuaría un poco la norma, porque bajo ese supuesto, ¿por qué no colocamos también ahí dentro de los delitos excepcionales los más graves que establece nuestro Código Penal y no están colocados? Entonces es una situación que se tendrá que ponderar dependiendo del caso a caso, por lo tanto estimamos que no es necesario incorporar los artículos 489 bis, ter y quater en el artículo 9, porque es una técnica que se utiliza por el Ministerio Público en todos aquellos casos donde efectivamente se determine que es urgente, y la urgencia la va a terminar señalando, digámoslo así, o va a terminar refiriéndose a ella el juez en base a los antecedentes que nosotros como Ministerio Público le presentemos, y en este caso en particular sería como una urgencia ya previamente constituida. Entonces yo creo que no sé, se podrían generar muchas confusiones al respecto, y creo que no... Y además sería algo muy extraño dentro de nuestro ordenamiento procesal penal que se señale algún delito dentro de este artículo 9. Esa es la única apreciación respecto de esa indicación en particular. Adelante, señor secretario. Ya leímos todas, presidente. ¿Cuántos artículos quedan o indicaciones quedan? Estamos listos. ¿Están todas leídas? Sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces, para tomar, para hacer una síntesis de los acuerdos, enviar invitación a el gobierno para que esté presente en la próxima sesión. ¿A la DGA? A la DGA también, al Ministerio Público también, que por favor puedan enviar también por escrito las apreciaciones, don Rodrigo, para colocarla a disposición también de los parlamentarios. Igualmente, María Teresa, si me ayudas sí, cuénteme. Para ver el calendario, la próxima semana, el 27, me parece. Ya, la distrital es 28 la de abril. 2. No, la semana del 10. Del 3, perdón, sí. No, la distrital es 10, 11, 12, 13, 14.
La semana de las elecciones. Entonces podríamos nosotros colocar en votación este proyecto desde la próxima semana. No lo vamos a terminar la próxima semana. Pero podríamos terminar en la siguiente. Exacto, podríamos al menos tomar el acuerdo acá de que el miércoles 5 citemos hasta total despacho. Correcto. El próximo miércoles citamos a votación de las indicaciones, pero tomemos el acuerdo desde ya de que el día miércoles 5 la citación va a ser hasta total despacho. ¿Existiría acuerdo por parte de los parlamentarios? Perfecto. No hay nadie que se oponga. No hay nadie que se oponga. A ver, no tenemos quórum, presidente. Sí, sí hay quórum. Está diputada Sandoval, diputado Álvarez en sala. Sí, usted. Y de los otros no hay ninguno más presente. Fuenzalía y Jürgensen. Si pueden prender la cámara, por favor, para dar quórum. Pero no se preocupe, lo adaptamos a la próxima sesión al principio. ¿Le parece? Citamos para la próxima sesión para... Pero diputado Fuenzalía, ¿podría prender su cámara? Bueno, lo adoptamos entonces la próxima... Claro. La próxima semana. Ya, bueno, la sesión está citada hasta las 19:30. 7:30. Yo quisiera proponerle a los parlamentarios presentes que hemos tenido muchas solicitudes de audiencia y yo estoy tratando de coordinarlas en algún día en el que todos podamos y les propongo lo siguiente, que la próxima semana tengamos una sesión que podamos dar quórum, que los parlamentarios que estamos en distritos o los que tengan vínculo con las comunidades que han solicitado audiencia puedan estar presentes también, pero al menos para que ellos puedan expresar las inquietudes y podamos enviar los oficios como comisión pertinentes. Yo creo que sería una fecha tentativa, María Teresa, por lo que habíamos conversado en algún momento, el día jueves en la tarde, ¿no? Sí, puede ser. El día jueves en la tarde. Entonces, bueno, estamos en condiciones hoy de citar para el día jueves en la tarde. Usted tiene la facultad de hacerlo, presidente. Ya, perfecto. Entonces vamos a citar para el día jueves también de la próxima semana. ¿A qué hora? A las 15 horas. El día jueves de la próxima semana. ¿Ya? 15 horas para recibir en audiencia a al menos 3 comunidades que me han solicitado de distintos distritos exponer, que se las voy a enviar por escrito, María Teresa. Y muy bien. Y se les genere... Nosotros le extendemos la invitación. Ya, y por último, también muchas han llegado muchas solicitudes de servicios sanitarios rurales para ayudarlos en conseguir una audiencia con el Ministerio de Obras Públicas para poder acceder a mayores beneficios. Recordemos que a propósito del COVID se destinó cerca de 2.000 pesos por arranque a los servicios sanitarios rurales y eso fue ya fue hace ya casi un año. Por tanto, hemos levantado con nuestro equipo un proyecto de resolución que está a disposición de todos los parlamentarios de esta comisión para que puedan suscribirlo. Lo vamos a subir también a la plataforma para que podamos también presionar por mayores recursos para los servicios sanitarios rurales que hoy lo necesitan. Bueno, con esa información, el diputado Alinco no está, que quería un punto varios. Hemos, por tanto, finalizado la sesión. Le quiero agradecer al Ministerio Público, a don Mauricio, a don Rodrigo, a doña Valeria, muchas gracias también por estar acá hasta esta hora. Me imagino que tienen harta pega y le agradezco mucho que se den el espacio para poder acá solucionar las dudas que tengan los diferentes parlamentarios también. Muchas gracias María Teresa, Marcela, Juan Fuenzalía, Harry Jürgensen. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.